Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nuevo podcast de salud aquí en Economía Digital. Seguro que han oído hablar muchas veces de el cannabis y seguro que también han tenido en su mente muchos huequecitos para decir, a ver, aquí voy a poner, ¿qué pongo aquí? El hachís, aquí pongo la marihuana, aquí pongo el CBD, aquí pongo el cannabis, que es un término relativamente moderno, que además se ha añadido al cannabis medicinal, se le ha añadido el término medicinal y donde se habla de los beneficios y las ventajas médicas que puede tener y que de hecho tiene, porque hay estudios que lo demuestran, sobre muchas patologías. Estos días estamos hablando del cáncer, bueno, pues también a nivel no curativo, pero como coayudante del cáncer. Una de las personas que desde el minuto uno ha estado estudiando todo este tema del cannabis es farmacéutico, porque los farmacéuticos son, perdónenme, los doctores, los farmacéuticos son los que más han estudiado, porque lo han estudiado en másters y en cursos de la propia universidad de farmacia, todo el tema de las plantas medicinales, y el cannabis, evidentemente, es uno de ellos. Fue uno de los primeros que nos empezó a decir que no habláramos de marihuana, que no habláramos de hachís, que no tenía nada que ver lo uno con lo otro, que había que dividir y había que separar lo bueno que tiene el cannabis de lo malo que tiene la marihuana. Me estoy refiriendo al profesor Josep Ayué Creus, que es doctor en farmacia, que es vocal de plantas medicinales del Colegio Oficial de Médicos, de Farmacéuticos de Barcelona. Profesor Ayué, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Usted lleva mucho tiempo hablando del cannabis, incluso ha hecho artículos que han sido publicados por las más prestigiosas revistas del mundo de la farmacia con otros colaboradores suyos que han investigado bien el cannabis. Aquí hemos hablado de que los gobiernos de unos países son mucho más beligerantes que otros, que el gobierno español precisamente ponía piedras a la rueda, que no dejaba avanzar. Este verano hemos tenido la noticia de que se abre una pequeña puertecita para que se pueda recetar en hospitales, no a nivel público, pero sí, o sea, en hospitales, el cannabis. Cuéntenos antes que nada, ¿por qué los farmacéuticos, por qué los profesionales de la salud que conocen este tema dicen no, nos estamos equivocando, nos estamos confundiendo? El cannabis medicinal no es droga, el cannabis medicinal no es malo, el cannabis medicinal tiene unas posibilidades fantásticas para ayudarnos a mejorar en muchas patologías. Bueno, está claro, el cannabis medicinal es un medicamento. No hay otra palabra, por tanto... Cuidado, es un medicamento. Es un medicamento. Esto no hay ninguna discusión, porque su uso terapéutico implica su capacidad de ser un medicamento. Y así se recoge incluso en el Real Decreto español, sí, en el cual se habla de preparados oficinales. Pero el preparado oficinal es un tipo de medicamento. Básicamente hay tres tipos de medicamentos. Medicamentos industriales, las fórmulas magistrales y los preparados oficinales. Son los tres tipos de medicamentos básicos. Y en el Real Decreto se contempla el uso de preparados oficinales, o sea, de medicamentos. Por tanto, el cannabis medicinal se refiere a aquel uso del cannabis, de la planta cannabis sativa, como medicamento, como uso terapéutico. Y no tiene nada que ver con el cáñamo, que es el cannabis industrial, que se utiliza para hacer papel, para hacer tejidos vegetales, etc. Y, por supuesto, ninguna cosa a ver, nada a ver con el uso recreativo, sí, o también llamado uso adulto, de determinadas formas de uso de la misma planta. Pero claro, aquí estamos en un medio público, un medio de una enorme difusión como es Economía Digital, pues hablando de las bondades, pero vemos televisiones que tienen pues un radio de alcance tremendo, que día
últimamente ha aflojado el tema, últimamente, pero hubo un momento en el que no sé si se pusieron de acuerdo, el efecto dominó, que se veía a la policía entrando en plantaciones ilegales de plantas de hachís, de plantas de marihuana, y claro, todo eso ha confundido mucho a la población. Sí, sí, ha confundido mucho la población. Después también la ceremonia de la confusión de utilizar productos de aceite de cáñamo que no tienen nada que ver con el cannabis realmente, o el CBD, que este es otro de los términos que también se está utilizando. A veces te dicen, no, cannabis o CBD. No, el CBD o cannabidiol, que es el nombre técnico del producto, es uno de los ingredientes del cannabis. Utilizado solo, tiene una serie de indicaciones. De hecho, hay un medicamento que solo tiene CBD. También se puede utilizar en otros sitios, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. El cannabis es una planta medicinal tradicional y en España es un terreno fantástico para cultivarla. Y por eso somos prácticamente el primer productor de Europa de la legal. Sí. Y de la ilegal. ¿Por qué? Porque la planta de cannabis, cuyo origen es la India, por tanto, un parecido de temperatura según qué zonas parecido, pues en España crece muy bien. O sea, el área del Mediterráneo es perfecta. Perfecta, es fantástica. Y por eso es fácil cultivarla. Claro, el otro día aún salía una en medio de una zona inaccesible que era un bosque. Sí. Claro, es que con tal de que le des un poco de agua y luz, o sea, sol. Las están buscando con drones. Sí, claro. Buscando con drones, claro. Por supuesto. Sí. Pero en la planta crece perfectamente en esto. Otra cosa es que evidentemente la que se cultiva tiene un uso, pues evidentemente la que está cultivada como medicamento, y eso requiere una legislación. Os aseguro, estoy en un proyecto de legislación de montar una planta de fabricación de flor de cannabis medicinal, que es la parte que se utiliza como medicamento según la farmacopea europea, y la verdad es que hay una cantidad de controles y de situaciones impresionantes. Claro, ¿por qué? Porque al final es un medicamento, y aunque sea una planta, hay que tener estandarizada esa planta, y esa planta tiene que tener unos contenidos de el tetrahidrocannabinol, el THC para los amigos, o de cannabidiol, el CBD también en sus siglas, que está legislada y que la farmacopea europea establece. Yo paso por farmacias que tienen en sus escaparates algunos reclamos de anuncios con cannabidiol, como usted ha mencionado, que son cremas, creo que son de uso tópico, que es lo que está aprobado en este momento para los dolores. ¿No? Aprobado para los dolores, no. Bueno, está aprobado para uso en cosméticos. Y un cosmético no puede tener ninguna indicación para el dolor. Entonces, lo que pasa es que la publicidad es la que es. O sea, que tampoco sería un efecto garantizado Otra cosa es cuál es la actividad CBD, la que podríamos hablar tranquilamente, qué es lo que tenemos de conocimiento, evidencia científica y demás. Y otra cosa es que los productos que están aceptados en Europa, en la Unión Europea, son los productos que contienen CBD. Y esos productos son cosméticos y no pueden alegar nada que sea actividad terapéutica. Y cuidar el dolor es una actividad terapéutica. Y una de las primeras cosas que aprendí el profesor Ayuda sobre el cannabis fue: divide CBD por un lado, THC por otro. El THC es el del uso recreativo, es el de el cigarrito de la risa, para entenderlos. El CBD no, CBD es el cannabidiol y es el que va a funcionar, y es el que va a funcionar bien, porque además el uso nunca es fumado. El cannabis medicinal. El cannabis medicinal en Holanda hay un medicamento que se usa en forma inhalada, pero con un aparato que está certificado como producto sanitario específicamente y con unas condiciones muy específicas. Como una especie de vapeo, ¿no? Especie de vapeo. Pasa es que esta es una forma, lo que en farmacia la definimos como forma errática de absorción, porque aunque puede ser rápida, porque va directamente a la mucosa, la cantidad de absorción de THC y de CBD para tener una actividad terapéutica necesitamos los dos en las cantidades correspondientes. Si tenemos demasiado THC, evidentemente no tenemos efecto terapéutico, sino efecto psicotrópico exagerado, y por tanto tendremos una situación de estupefaciente, porque es lo que es el THC, un estupefaciente. Lógicamente aún falta tiempo para que podamos entrar en la farmacia y con una receta electrónica o como sea, y decir, por favor, dispénseme este producto que contendrá
cannabis medicinal. Aún estamos lejos de Bastante esto. tiempo. Por ahora es fantasciencia. Sí, Sí, porque el Real Decreto... Es farmaciencia, me gusta, de ciencia ficción, ¿no? Es farmaciencia ficción, ¿eh? Vale. Sí. El decreto solo contempla la dispensación a través de la farmacia hospitalaria. Entonces usted ahora mismo, ante cualquier duda, diría, bueno, vamos a esperar a que nos dejen seguir trabajando, nos dejen seguir investigando y hablaremos. De momento, no me lo entierren, pero tampoco le recemos un rosario. No, lo que creo que has dicho bien. Hemos abierto el camino y eso es lo más importante. O sea, solo el hecho de que se reconozca legalmente que el cannabis medicinal tiene actividades terapéuticas, lo cual es casi un silogismo, porque hay medicamentos que tienen derivados o ingredientes del cannabis. Por tanto, ya lo sabíamos que había actividad terapéutica. ¿Vale? Esto lo que ha hecho es abrirlo en un modo, para nuestro gusto, restringido, y digo para nuestro gusto y no me refiero a farmacéuticos en sí, sino para los propios pacientes. Uh-huh. Porque el hecho de que la dispensación solo sea hospitalaria complica la vida, porque evidentemente un paciente que utiliza el cannabis medicinal o que puede ser tributario de la terapia con cannabis medicinal será un paciente pues, con un problema crónico y muy probablemente con problemas de movilidad. Y hacer que un paciente situado en un pueblo de la España vaciada tenga que ir a buscar el producto a su hospital situado pues igual a 80 kilómetros de distancia. Bueno, seguro que tiene una farmacia más cerca. Segurísimo. ¿Seguro? Segurísimo, eso no hay ninguna duda. Es la mejor red que tenemos en este país de distribución de cosas, las farmacias. A no ser que queramos que llegue por Amazon, ¿no? Bueno, en el Real Decreto parece contemplarse que en casos especiales de que la persona tenga problemas de riesgo, etcétera, hay toda una frase, puede ser que se le lleve, pero claro, porque no utilizamos la farmacia, que es el sistema en el que llevamos medicamentos, como ya se demostró en la pandemia. La farmacia, ningún paciente se quedó sin medicamentos, ninguno. Sí. Y lamentablemente en la riada de Valencia de hace algo más de un año, también farmacias que quedaron anegadas de agua, al día siguiente estaban repartiendo. Creo que la estadística fue que a los 2 días el 40% estaban funcionando bastante bien. Pues claro, el problema de los transportes también era complicado, pero no hubo nunca un problema serio, sino que al revés, quiero decir, la farmacia siguió haciendo su trabajo. Se ha abierto la puerta, la ha abierto el gobierno. O sea, que es quien la tiene que abrir, el Ministerio de Sanidad, concretamente, la señora García. Mónica García. Sí, por mandato del Parlamento. Bueno, esto fue una subcomisión de sanidad que hizo el trabajo. Pero la medallita, la medallita ya la tiene puesta. Pero hay que puntualizar. Uso hospitalario. Uh-huh. Y para qué casos. Son casos que ya dices, bueno, oye, se lo vamos a dar porque da igual, ¿no? Como casi que da igual. O sea, casos ya de uso compasivo prácticamente. Bueno, no utilizar la palabra compasivo no es el caso, sino casos en los que el tratamiento de elección no sea efectivo. ¿Vale? Esa es un poco la expresión. Entonces, cuando lo que tenemos no le es efectivo o puede ser contraproducente, como es el caso, probablemente el ejemplo del dolor, del dolor crónico sea el mejor ejemplo que nos va. Sí. Actualmente hay tratamientos para el dolor crónico. Hay un cierto grado que son refractarios y no entra nada, pero por ahora podemos tener opioides y derivados que funcionan bien. Pero la diferencia es que durante un tiempo, muy bien, pero al cabo de un tiempo hay una adicción, hay una necesidad de inventar la dosis y, por tanto, al final la terapia opioidea se convierte en un problema importante. Con el cannabis sabemos que ese efecto es muchísimo menor y que, por tanto, no tenemos tanto problema. Por tanto, habrá que estimular no solo si no le hace efecto el tratamiento estándar, sino si realmente el cannabis representa una eficacia parecida. No, esto hay que ver, nos faltan más estudios, pero tendremos un perfil de seguridad más alto.
Por tanto, este probablemente sean uno de los puntos en los que entramos sobre todo el tema del dolor. Y el otro punto de muy probable utilización, y yo creo que será interesante, son todos los problemas derivados del tratamiento quimioterápico, emesis, vómitos y sensaciones de náuseas, ¿no? Ahí donde el cannabis ha mostrado efecto, probablemente sea un buen primera elección de los médicos. El que, como usted mismo dice, es farmaciencia, que todavía tardaremos tiempo en poder ir a la farmacia a que nos den, a recetar, o a lo mejor es de libre dispensación, no lo sé, en su momento. ¿Es más de convencer que de investigar? Es decir, ya hay bastante investigación, porque por ejemplo, usted pertenece al Cannabis Hub. Ahí hay un montón de gente de diferentes países que conoce muy bien el tema y se reúnen cada X tiempo y hablan de lo que se va conociendo. Ahí habrá algo de investigación, supongo. Pero es más de investigación que de haberla ahí, o de convencimiento gubernamental, de conocimiento médico. Porque yo sé que muchos médicos son pues no precisamente amantes de lo que estamos comentando. Sí, lo último que ha dicho es lo importante. Lo que hace falta, y así lo hemos puesto en la nota del Colegio de Farmacéuticos, es formación. Formación. Conocimiento. Porque, exactamente, por eso he dicho, lo último lo has dicho tú, conocimiento. Hay que formar. Y hay que formar a todos los profesionales sanitarios, médicos, básicamente porque por ahora son los únicos prescriptores, sí. Pero también hay que informar a otros sanitarios para que sepan o para que ayuden a los pacientes cuando tomen ese producto. Y evidentemente los farmacéuticos lo haremos. Hemos tenido en cada Infarma Cannabis, ya te puedo decir que en Infarma de Madrid el próximo año volveremos a tener una mesa específica de cannabis medicinal, porque los colegios farmacéuticos nos preocuparemos de que los colegiados sepan cómo aconsejar a los pacientes que estén sometidos a ese tratamiento. Pero nos hace falta formar a los médicos porque nadie los ha formado. Y a la calle se la forma con programas, se la forma con anuncios, con información, con divulgación. Digo esto porque hay el farmacéutico, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es el profesional que está a pie de obra, el más fácil de pedirle consejo, que además no te lo cobra, no hace falta que le digas, dame ahora, ¿qué te va bien? ¿Me das 4? No, vente a las 4:30. No, estás ahí. Entra la gente en la farmacia por lo que hablan ustedes y por lo que uno dice, oye, pues mira, a mí este mes me han entrado 3 personas preguntándome por el cannabis, a mí 4, a mí pues están interesados y... en la calle hay interés. La fuerza motriz de este Real Decreto es la calle. O sea, son los pacientes, los usuarios que existen. ¿No? A ver, el Observatorio de los Pacientes Españoles, que llevaba hasta ahora pocos días Carola Pérez, una persona importantísima en este tema, cifra en más de 200.000 personas que son tributarias de un tratamiento con cannabis medicinal, de las cuales una parte importante lo está yendo a buscar fuera de España. Porque evidentemente no lo tiene. Considera que son tributarios significa que si lo tomaran, su calidad de vida mejoraría. Exactamente. Se le está privando de mejorar su calidad de vida. Exactamente. Y eso es lo que ha hecho mucha fuerza. Por supuesto hay que informar, pero no a los pacientes, que estos están en asociaciones y ya tienen bastante formación. Sí. Probablemente habría que hacer una formación más específica y afinada de lo que hay realmente, porque ellos evidentemente usan lo que pueden y a veces lo que usan no es lo más adecuado en absoluto. Sí que habría que hacer una información al público en general, pero en este momento lo que más importante es formar a los profesionales para que entiendan que estamos hablando de medicamentos. Quiero decir, no hace mucho un consejero de salud del País Vasco ha dicho, no lo aplicaremos en País Vasco porque esto banaliza el uso del cannabis. Y cuando lo leí se me quedó la boca bastante abierta. ¿Banaliza? Sí, porque según este señor, y esto pasa en algunos otros colegios médicos porque me lo han dicho, si utilizamos cannabis medicinal estamos diciendo que el cannabis recreativo es interesante.
Claro, esto es confundir una cosa con lo otro. No digo la frase muy española Ya. de las témporas, ¿vale? Sí, que la hemos tenido todos en la cabeza. Es que esa separación es lo complicado. Exactamente. Esa separación que tú sepas que en tu cabeza poner CBD por un lado, THC por otro, sí. Medicinal y terapéutico es lo que nos tiene que preocupar. Lo otro tiene que, en mi opinión, tiene que estar regulado, mucho mejor regulado todo lo que es el uso de la droga de abuso, ¿no? Pero en este momento a mí eso no me preocupa. Como farmacéutico sí que me interesa porque sabemos y somos conscientes del problema que está creando esto. Más allá de los estudios que existen que demuestran que el uso continuado a partir de cierta juventud son realmente nefastos de la droga de abuso, quiero decir, eso nos preocupa como problema social que tenemos y que las farmacias nos explican cada día, las madres, los hermanos, las esposas, etcétera. Entonces en este momento nos interesa el cannabis medicinal porque sabemos que puede aportar soluciones interesantes, pero claro, cuando la propia reglamentación te dice es para aquello que otros medicamentos no han sido capaces, te está diciendo, hombre, pienso que va a ser eficaz, porque si no, no entendería que lo aconsejaran, ¿no? En ese estudio publicado por las revistas del sector farmacéutico mundialmente, usted hablaba de los beneficios para patologías gástricas. Sí. ¿Quién no tiene problemas gástricos? Es una publicación que está teniendo muchísimo interés, éxito. Tengo un montón de invitaciones a participar en congresos. Pero que quedan efectivamente dentro del ámbito profesional. Claro. Dentro del ámbito profesional. Y ahora dirán, pues mira, profesora, yo hablando de cannabis. Pues sí, señoras, aquí en Economía Digital, aquí en el canal Salud, podremos decir dentro de unos años, cuando ya se pueda vender tranquilamente, que pues pusimos nuestros granitos de arena, mire, como Hansel y Gretel, ¿no? Ahí marcando el camino. De momento agradecerle su tiempo, profesor, y esperar que todo vaya bien y que nos veamos bien pronto. Muy bien. Muchas gracias, profesora Ayue, gracias, doctor en farmacia, ya lo sabe, vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. Gracias por acompañarnos, volvemos en el próximo podcast.